Muy buenos días a todos los que estáis hoy en la sala del Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti y también a los que nos están siguiendo desde el streaming. Para el Centro Benedetti es un gusto, un placer tener, después de unos añitos, ha pasado un tiempo, al profesor López Alfonso con nosotros. Siempre es una gozada verdaderamente escucharlo y sobre todo también teniendo en cuenta el tema del que nos va a hablar hoy, de nuestro César Vallejo, del que sabe tanto, como ahora os explicará la profesora Remedios Matáis, que lo va a acompañar en esta charla. Quiero dar la bienvenida especialmente al alumnado de segundo de grado de Español, Lengua y Literaturas, para el que va dirigido sobre todo esta actividad. Durante el cuatrimestre, pues la profesora Remedios Matáis y yo hemos estado planteando qué actividad podría ser más interesante para vosotros y hemos pensado que, bueno, que escuchar a López Alfonso hablar de Vallejo podía ser casi un cierre de la asignatura, casi excelente. Y muchísimas gracias al resto del público también. Muchas gracias, Reme, muchas gracias. Uy, me sale Sevi. Por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias a ti. Bueno, buenos días, gracias a todos por estar aquí. Efectivamente, como dice Beatriz, es un gusto reencontrarnos después de tanto tiempo, sí, por circunstancias. Nos conocemos hace mucho, cuando éramos jóvenes. y bueno, él ha estado con nosotros aquí en el centro en numerosas ocasiones. Algunos de los libros escritos por él, que voy a mencionar, han sido publicados aquí también. Es su casa. Hoy, como estamos cerca de Navidad, hasta vamos a regalar algunos que los tienen en la mesa. Ah, estupendo. Bueno, anuncio interesante. Bien, bueno, Sevi, para los amigos, sí. Francisco José López Alfonso es profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Valencia. Como adelanté a mis alumnos de segundo, además de un buenísimo amigo, es un altísimo profesional en todas las líneas de trabajo y de investigación que ha tocado, que son muchas. Nosotros lo tenemos aquí como especialista en la obra de César Vallejo, pero el profesor López Alfonso es una de las personas que más sabe también sobre indigenismo, ese fenómeno tan complejo y tan poco homogéneo, aunque a veces se hable de indigenismo como si fuera un todo homogéneo, en absoluto. Y desde ese punto de vista, indigenismo, vanguardia, es autor de algunos títulos imprescindibles para quien quiera entender esta cuestión tan compleja y fruto de tan dispares enfoques en ocasiones. Os voy a mencionar algunos de los más importantes. La antología que seleccionó y prologó, Indigenismo y propuestas culturales en el mundo andino, Belaunde, Mariátegui y Basadre, de 1995. Tiene también sobre la cuestión un buen número de artículos sobre autores indigenistas, José María Arguedas, Luis Valcárcel y otros hispanistas o mesticistas, Manuel González Prada, que os sonará también. Y el resultado más importante de esta línea de investigación, creo que está ahí, ¿no? Es el libro Hablo, señores, de la libertad para todos, López Albújar y el indigenismo en Perú, de 2006. Otros trabajos suyos también son muy interesantes porque ya digo que permiten enfocar una cuestión tan compleja desde sus múltiples caras. Narrativa indigenista y racismo, Ventura García Calderón, Enrique López Albújar y Luis Valcárcel, de 2009. Además de todas estas aportaciones importantísimas, también ha trabajado arduamente la literatura brasileña y fruto de ese interés investigador es el volumen de 2008, Sombras de la Libertad, una aproximación a la literatura brasileña. Y además podéis acceder también a su trabajo sobre literatura brasileña en la biblioteca de autor de nuestra biblioteca Cervantes Virtual, que dedicó el profesor López Alfonso a Machado de Asís. Otra línea de investigación que también es extraordinariamente interesante y que a quienes estudiamos
o enseñamos en el siglo XIX, nos ha venido muy bien conocer sus trabajos, la monografía La narrativa de la emancipación, de 2015. Otro complejo fenómeno también que rodea esos años de ferviente construcción de los imaginarios nacionales, del romance nacional, en fin, todo este contexto que quienes estáis en segundo ya conocéis. Otro de sus trabajos que a mí me gusta siempre mencionar en clase es relacionado también con esta literatura de la primera emancipación y de cómo se construyen ahí los imaginarios sociales e históricos, Los disfraces de la historia, en Jicotencal, de 2004. Y, por supuesto, el tema para el que le hemos invitado especialmente, que es todo lo que sabe el profesor López Alfonso sobre César Vallejo, se ha volcado en innumerables trabajos, en innumerables artículos, en, por supuesto, conferencias, cursos, pero sobre todo en quizá el libro al que siempre se le tiene más cariño, que es el que sale de nuestras tesis doctorales, el que es producto de nuestras tesis doctorales previas. César Vallejo, Las trazas del narrador, publicado en 1995, y además, como comprobaremos, por supuesto, ha trabajado en la poesía de Vallejo, la narrativa de Vallejo, El tungsteno, Fábula salvaje, todas estas cuestiones sobre las que seguro nos ilustrará. Así que, pues, te lo agradezco muchísimo, que podamos, en el caso de mis alumnos, refrescar cosas que hemos visto al principio del cuatrimestre y abrochar con una de las personas que más sabe sobre la cuestión y que además aquí lo queremos mucho. Así que gracias, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, me estaba dando tanta vergüenza oír tanto elogio que no sabía si meterme debajo de la mesa. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de volver a estar una vez más aquí en Alicante, que realmente siento como mi casa. Sí, y nada, vamos a ver si hablamos un poquito de César Vallejo esta mañana. André Coiné, en el primer gran libro dedicado a la obra del escritor peruano, escuetamente titulado César Vallejo, ya nos advirtió con lucidez. No nos explicamos cómo la crítica no se ha fijado más detenidamente en todo lo que, en escalas melografiadas, arroja luz sobre la estética de Trilce. En efecto, ambos libros están vinculados de modo estrecho. Su elaboración coincidió parcialmente en el tiempo y su temática, figuras y obsesiones son semejantes. También la escritura. La prosa de Escalas, confirma Américo Ferrari, tiene muchos rasgos comunes con la expresión poética de Trilce, con sus tensiones, sus rupturas y sus silencios. Incluso como proyecto estético vital, la proximidad entre ambos textos es extrema. En las narraciones de Escalas, como en los poemas de Trilce, pero también como en los de los Heraldos Negros, el sujeto de la enunciación desempeña un proceso determinado por la voluntad de conocer la gran incógnita que es la existencia humana. Puntos de vista, esquemas y órdenes fijados son revertidos en el intento. En su primera edición, Escalas era un librito de apenas 120 páginas. Los 200 ejemplares, costeados por el mismo Vallejo, fueron impresos en 1923 en los talleres de la Penitenciaría de Lima, también conocida como el Panóptico, donde se imprimiera Trilce en septiembre u octubre del año anterior. Sin que ello suponga restar ni un ápice al valor intrínseco de Escalas, podemos comentar el último de sus relatos, titulado Cera, como puerta de acceso al universo poético de Vallejo, sensiblemente más hermético. En Cera, el narrador, ebrio, solitario en la madrugada, vaga por el laberinto del barrio chino de Lima. Su espíritu se va aclarando y comprende la razón del callejeo, la necesidad de aquietar la profunda melancolía provocada por la ruptura con su novia. Buscando alivio, se encamina hacia el fumadero de opio, el Jinqué de Chale. La puerta está cerrada, no se escucha nada y se dispone a retirarse cuando oye unos pasos desnudos y precipitados en el interior. Mira por el ojo de la cerradura. No hay nadie, excepto el propietario,
Chale, al que ve extraer de un estuche 2 trozos de material blanco. Como si fuese el mismo chino, como si sus propias manos los palparan, siente la certeza de que aquellos 2 cuerpos son de mármol. Tentado por la curiosidad y mantado por la extrañeza, sigue observando. Ve a Chale labrar los mármoles. Eureka, 2 dados en gestión. Contempla absorto la tarea. Semanas después, empieza a oír noticias sobre las grandes ganancias de Chale en las casas de juego de Lima. Inquieto por el recuerdo de los fabricados dados, acude una noche al antro donde juega el chino. Lo encuentra a la cabecera de la mesa, presidiendo la sesión, cito, con impasible catadura todopoderosa, rodeado de los demás jugadores, animalizados. Atento a los mínimos gestos del chino, incrédulo de lo que ve y los demás ignoran, observa su manera de lanzar los dados, como si le cortaran o quemasen. El temblor convaleciente de sus sienes, la metamorfosis de un cuerpo que parece superar la animalidad, transformando los dados, cito, en 2 trozos de cera que sólo detendríanse en el punto extendido del paño, secretamente requerido, plasmado por los lados que plugo al jugador. Chale vence apuesta tras apuesta. Pierde alguna vez para no desalentar a los otros jugadores, para no levantar sospechas. Pero las más altas paradas son siempre para él. El chino, repetí para mí, no hay duda, tiene completo dominio sobre los dados, que él mismo labrara, y acaso todavía más, es dueño y señor de los más indescifrables designios del destino, que le obedecen ciegamente. Un espasmo de odio sacude la sala, lacerada por las continuas victorias de Chale. Como nacido de este odio, surge un desconocido de aspecto inquietante y portador, cito, de una fuerza irresistible y fatal. Todos se sienten relajados, excepto el chino, cuya prepotencia desaparece bajo un apabullante miedo. El hombre se acerca a Chale y le pregunta cuánto importa la banca. El chino balbucea algo y el desconocido extrae 50.000 soles de su cartera. Nadie más participa en la apuesta. Chale comienza a barajar sus dados, rehuyendo en todo momento el rostro de su adversario. Este, sin que nadie pueda advertirlo, excepto la víctima y el narrador, encañona con un revólver la cabeza de Chale, desentendiéndose de los dados. Es su vida entonces lo que el chino ha apostado, pero como si estuviese poseído por un afán insaciable, vuelve a lanzar magistralmente los dados. 2 ases. El chino se echó a llorar. Vallejo, cuyos circunstanciales datos autobiográficos han servido para crear el verosímil marco del relato, pero igualmente para cuestionar la fiabilidad de la historia, en tanto permite sospechar alucinaciones del narrador provocadas por el opio o el alcohol. Vallejo, digo, vuelve en cera al tema del azar ya tratado en los heraldos negros. Dominando a voluntad los dados, bellos cubos de Dios, como reveladoramente los llama el narrador, Chale se convierte en dueño y señor del destino. Mediante la imagen subraya Vallejo lo arbitrario de la vida de los hombres y simultáneamente racionaliza la idea de Dios. Este es simplemente una creación humana. Cera narra entonces el nacimiento y la muerte de Dios. Son los humanos afanes por conocer y dominar el destino materializado en los dados los que transforman a Chale en Dios, aunque sea un Dios bohemio, como el andrajoso muchacho que vende lotería en la de Amil, aunque sea un Dios cruel que somete a los hombres a su voluntad y arbitrio, que los animaliza golpeándolos con odio, como el Dios de los heraldos negros. La liberación del hombre pasa entonces por la muerte de Dios, y es el mismo hombre quien lo mata, porque el desconocido que aparece nace del odio de los jugadores, de aquellos que no pueden parcializar el destino a su favor. No es casual que Escalas melografiadas se cierre con Cera, el relato de la muerte de Dios, la última gran metáfora que podía dar consistencia a la ilusión de un mundo coherente, a una vida con sentido. Pero Cera no narra solo el asesinato de Dios, también narra la muerte del hombre, hecho a su imagen y semejanza.
Solo así puede entenderse el desconcertante desenlace, donde el narrador testigo señala: ante aquel desafío que nadie notaba, de ese revólver contra ese par de dados que pintarían el número que pluga a la invencible sombra del destino, encarnada en la figura de Chale, cualquiera habría asegurado que yo estaba allí. Pero no, yo no estaba allí. Este es ya el mundo de Trilce. Un mundo en el que la ausencia de Dios libera al hombre, pero lo deja huérfano ante una realidad inhóspita, carente de sentido, una vez desaparecido el código con el que descifrarla. Para Vallejo, la ruptura de esta ilusión constituye un auténtico cataclismo mental, porque el desvelamiento del simulacro no significaba que el mundo se entregara dócilmente. Detrás del error, de la mentira, no estaba la certeza, la verdad, apenas la extrañeza, el asombro. Porque el mundo es complejo y cambiante y no se deja atrapar. La estabilidad del suelo ha desaparecido y a Vallejo le cuesta mucho permanecer en pie. Los heraldos negros, Trilce, escalas melografiadas, fabla salvaje, todos los libros que escribió antes de viajar a Europa son testimonio de un periodo de nihilismo psicológico, porque a Vallejo se le hace difícil vivir ante el hallazgo del mundo de fantasmas en el que vivimos, por decirlo con las palabras de Nietzsche. Pero es también un periodo de nihilismo filosófico, porque Vallejo emprende la tarea de destruir todos esos fantasmas, todos esos mitos, puntales con cuyo apoyo se había sostenido la existencia. Dios, la justicia, la verdad, el yo, todo con mayúsculas. Conviene subrayar que la experiencia de Vallejo no fue puramente literaria, es decir, no fue solo una profundización de pensamientos semejantes en el Darío de lo fatal, y mucho menos filosófica. La ausencia de Dios o la inconsistencia del ser como trascendencia, el tiempo, el dolor, la muerte, son categorías que no interesan al poeta en tanto que conceptos abstractos. Lo que le importa a Vallejo es el hombre de carne y hueso, y su meditación excluye, por consiguiente, cualquier especulación teórica, toda pretensión de explicar o concluir. Un hombre pasa con un pan al hombro. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? Otro se sienta, ráscase, extrae un piojo de su axila, mátalo. ¿Con qué valor hablar del psicoanálisis? Otro ha entrado a mi pecho con un palo en la mano. ¿Hablar luego de Sócrates al médico? Un cojo pasa dando el brazo a un niño. ¿Voy después a leer a André Breton? Otro tiembla de frío, tose, escupe sangre. ¿Cabrá aludir jamás al yo profundo? Otro busca en el fango huesos, cáscaras. ¿Cómo escribir después del infinito? Un albañil cae de un techo, muere y ya no almuerza. Innovar luego el tropo, la metáfora. Un comerciante roba un gramo en el peso a un cliente. ¿Hablar después de cuarta dimensión? Un banquero falsea su balance. ¿Con qué cara llorar en el teatro? Un paria duerme con el pie a la espalda. ¿Hablar después a nadie de Picasso? Alguien va en un entierro sollozando. ¿Cómo luego ingresar a la academia? Alguien limpia un fusil en su cocina. ¿Con qué valor hablar del más allá? Alguien pasa contando con sus dedos. ¿Cómo hablar del no yo sin dar un grito? Esto no significa que Vallejo renunciara a comprender. La voluntad de conocer es la textura misma de su obra. Lo que sucede es que su intuición es profundamente negativa, tal vez porque la sustancia metafísica de Vallejo es el sufrimiento. La realidad se le aparece como algo irremediablemente oscuro. De ahí que su obra plantee también un problema de expresión ligado a la visión del mundo. No es extraño. Si la palabra de Dios había sido revelada, eso significaba que el lenguaje humano era válido para decir la verdad del mundo, para nombrarlo. Pero si Dios había muerto, si no llegó a existir, entonces, ¿ni palabra?
La agnosis, la imposibilidad de conocer un mundo lacerado por el sufrimiento y la muerte, la angustia que genera y la constatación de un lenguaje incapaz de decir adecuadamente la realidad, hacen que lo propio de esta poesía sea la interrogación, la perplejidad siempre doliente. Y esto es así desde el poema inaugural, el que da título a Los Heraldos Negros. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras, en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Se trata de un poema realmente seminal. Podría decirse que toda la obra de Vallejo se encuentra concentrada en este primer verso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, que será desarrollado poema a poema, libro a libro. Son los mismos golpes crueles e incomprensibles denunciados en piedra negra sobre una piedra blanca de poemas humanos. César Vallejo ha muerto, le pegaban, todos sin que él les haga nada. Los golpes apuntan a una crueldad gratuita y arbitraria que frustra nuestras esperanzas y nos arrebata toda posibilidad de que la vida pueda corresponder a nuestros anhelos más profundos. Pero aún es peor, porque el sufrimiento inexplicable, como señalan los versos 4 y 16 de Los Heraldos, se empoza y nos hace sentir que la culpa es nuestra. Posiblemente, más que cualquier otro texto de Los Heraldos, este poema liminar revela el tamaño de la crisis experimentada por Vallejo. El poeta se encuentra ante una realidad que no llega a comprender y la experiencia vivida lo empuja a cuestionar los valores heredados. Por un lado, la doctrina cristiana y por otro lado, el racionalismo, incapaces de explicar la existencia del mal en el mundo. El último verso, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, repite el primero, presentando la situación del poeta como un círculo sin salida. La misma situación de atolladero se expresa en Espergesia, en la que los versos de la primera estrofa, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, se repetirá en la última, con el añadido de una palabra, un tercer verso. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Vale la pena detenerse un momento en este poema, que significativamente cierra el libro. De hecho, la misma voz, Espergesia, tiene algo de conclusivo. Según el Diccionario de Autoridades de 1732, significa declaración de la sentencia o cosa que se ha dicho, cuando se explica con más palabras, para su mayor expresión y ornato, las cuales son casi de una misma significación, o cuando se truecan las cláusulas y sentencias para su mejor inteligencia. Por eso la apelación a los lectores, subrayando el carácter dialogal de la poesía de Vallejo, a pesar de su hermetismo. Hermano, escucha, escucha. Por eso todos saben y no saben, porque lo declarado ahora no es otra cosa que lo anunciado a lo largo del libro y que explica aquellos golpes tan fuertes, una suerte de glosa. Espergesia. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo,
que soy malo y no saben del diciembre de ese enero, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hay un vacío en mi aire metafísico que nadie ha de palpar, el claustro de un silencio que habló a flor de fuego. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Hermano, escucha, escucha. Bueno, y que no me vaya sin llevar diciembres, sin dejar eneros, pues yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Todos saben que vivo, que mastico, y no saben por qué en mi verso chirrían, oscuro sin sabor de féretro, lullidos vientos desenroscado de la esfinge preguntona del desierto. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza, que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave. Espergesia, como cera, tiene por asunto la declaración de la muerte de Dios, esa luz tísica cuya ausencia, la sombra gorda, sigue proyectándose ampliamente sobre un mundo absurdo en el que el misterio, esto es, en la religión cristiana, lo inaccesible a la razón y que debe ser objeto de fe. El misterio, digo, desempeña grotescamente esa operación última de la razón que debe ser la síntesis. Es esta libertad como desamparo, pues el poeta nace huérfano, la del arte bajo la sombra del nihilismo, la que permite entender por qué en mi verso chirrían, oscuros sin sabor de féretro, lullidos vientos, desenroscado de la esfinge, preguntona del desierto. Este desierto, el del mundo de la ausencia de Dios, explica el vacío en el aire metafísico del poeta, del mismo modo que ese divino cadáver, joroba musical y triste, como si fuera la vejiga de una gaita, nutre de lullidos vientos, vientos luctuosos como aullidos, nutre, repito, y explica su poesía. Es interesante que ya en su primer libro, Vallejo haga alguna vez de su poesía, como en Espergesia, objeto de reflexión. Pero incluso sin estos momentos puntuales, el lector percibe que el poeta lucha con la palabra que se esquiva y se niega, que se adapta mal a la experiencia de una realidad que no se corresponde con lo prescrito. Y es que, como le confesara una vez a Ernesto More, Vallejo se sentía también huérfano del idioma. Orfandad ligada a la muerte de Dios y a la experimentada al abandonar la casa familiar, y que Gerardo Diego supo percibir con claridad en su poema Homenaje Valle Vallejo. Naciste en un cementerio de palabras, escribió el poeta español, en un mundo que está muerto, requete muerto y podrido. Vallejo no es voluntariamente oscuro. El lenguaje se torna chirriante en el choque con un mundo que le resulta incomprensible, yo no sé, y en el que la palabra como instrumento se muestra insuficiente. No es un experimento formal, sino el esfuerzo de un pensamiento que trata de comprender la confusa realidad. No es una veleidad intelectual. A Vallejo le asfixiaba Bizancio, como repitió a menudo, y le irritaban los escritores que, encerrados en sus gabinetes, no sabían nada de la vida. Ese refinamiento mental, ese juego de ingenio, esa filosofía de salón, esa emoción libresca, trasciende a lo lejos al hombre que se masturba muellemente a puerta cerrada, escribirá en El arte y la revolución. Pero esto no quita que fuera muy consciente de su trabajo poético, lo que explica la asimilación y superación del modernismo ya al interior de los heraldos negros. No hay, pues, un Vallejo modernista seguido de un Vallejo no modernista, sino coexistencia y conflicto entre ambos dentro del mismo libro. Su enfrentamiento con los límites de la expresión significaba recuperar a la poesía tanto de la marginación ornamental
a la que había sido reducida por la sociedad finisecular, como ya denunciara Darío en El Rey Burgués, como de su pretensión trascendental, ese paso meridiano de las lindes en minúscula a las lindes con mayúscula, denunciado en Espergesia. Pretensión de vencer espacio y tiempo, pues el goce de la carne, como la contemplación de la belleza del mundo, como el placer del canto, no solo eran experiencias sensibles, sino también simbólicas, que debían permitir intuir el orden íntegro y armónico del universo. Frente a tanto imposible, Vallejo rompe con el modernismo y devuelve el arte a la vida, como quería la vanguardia. Se ajusta al sentido de la tierra e intenta encontrar un lenguaje capaz de expresarlo. Pensar con la epidermis encendida por afuera. Se lee en Contra el secreto profesional, unas palabras que recuerdan el verso de Espergesia, en el que el silencio del poeta habló a flor de fuego. Pensar el mundo entonces palpándolo a través de los sentidos, de la experiencia diaria. Trilce continúa el proceso iniciado en los Heraldos Negros. Los poemas 60, 65 y 66, escritos en 1918, prolongan el tono del último estadio de los Heraldos, pero muestran ciertos rasgos que justifican su inserción en el nuevo libro. Así, por ejemplo, las mayúsculas del último verso del poema 60 y el placer nos destierra se han trasladado de un sustantivo, algo frecuente en los heraldos, a un verbo, destierra, pero sobre todo se erizan en medio del vocablo, en esa doble R, subrayando un movimiento de exasperación. Paralelamente, los encabalgamientos, las combinaciones insólitas de nombres y adjetivos, el ritmo irregular, precipitado de los versos de heraldos, se acentúa ahora hasta el punto de transformar las estrofas en un verdadero jadeo, la respiración misma de la angustia. Día que has sido puro, niño inútil, que naciste desnudo a las lenguas, de tu marcha van corriendo sobre tus 12 extremidades ese doblez ceñudo que después deshiláchase en no se sabe qué últimos pañales. Trilce 60. La agonía de Dios, atestiguada en los heraldos, es una realidad dolorosa, pero que hay que asumir. La conclusión, una nueva realidad. En Trilce Vallejo se empeña en una tarea de destrucción de un mundo levantado sobre esa gran piedra basal que fue Dios y que haga posible reconocer y aceptar la realidad oculta. El compromiso con la realidad es radical. En este sentido, como afirma Yurkiewicz, Vallejo es un poeta realista, aunque su realismo nada tenga que ver con la corriente del siglo XIX. Trilce constituye una tarea desmitificadora que rompe definitivamente con un mundo tradicional e idealista. El rechazo es proclamado en Trilce 36, en el que el poeta nos arenga a aceptar que el mundo es inarmonioso, conflictivo y que el hombre está solo. «36. Pugnamos ensartarnos por un ojo de aguja, enfrentados a las ganadas. Amoníacase casi el cuarto ángulo del círculo. Hembra se continúa el macho a raíz de probables senos y precisamente a raíz de cuanto no florece. ¿Por ahí estás, Venus de Milo? Tú manqueas apenas pululando, entrañada en los brazos plenarios de la existencia, de esta existencia que todavía perenne imperfección. Venus de Milo, cuyo cercenado increado brazo revuélvese y trata de encodarse a través de verdeantes guijarros gagos, ortivos nautilos aúnes que gatean, recién vísperas inmortales, laceadora de inminencias, laceadora del paréntesis. Rehusad y vosotros a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. Rehusad la simetría a buen seguro. Intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Tal siento ahora el meñique de más en la siniestra. Lo veo y creo
no debe serme, o por lo menos que está en sitio donde no debe, y me inspira rabia y me azarea, y no hay como salir de él sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves. Ceded al nuevo impar, potente de orfandad. Los dos primeros versos, con su clara referencia bíblica a la imposibilidad, señalan lo absurdo de nuestros afanes ilusorios, condenados al fracaso, como confirman los 4 siguientes. Es imposible cuadrar el círculo, pretensión tan ridícula que el poeta parece reírse cambiando el verbo armonizar por amoniacar, como es imposible que el macho se convierta en hembra, en esa búsqueda platónica de una nostálgica unidad perdida. En la siguiente estrofa, la Venus de Milo, símbolo de la perfecta belleza y del arte, es apelada de un modo irónico. ¿Por ahí estás? Y grotescamente presentada manqueando justamente en los brazos plenarios de la existencia. Pero una existencia que hasta el momento, convirtiendo el adverbio todavía en verbo, todaviza, mantiene la imperfección inmutable. El poeta prolonga la burla de esta Venus imperfecta, carente de brazos, cortados o no esculpidos, que en un absurdo más parece querer desarrollarlos mediante verdeantes guijarros gagos, es decir, mediante piedrecillas de río cubiertas de musgo que parecen a punto de convertirse en vegetación, mediante nautilos ortivos, es decir, mediante moluscos que viven encerrados en su concha pero que han de manifestarse como el sol naciente. Son falsas promesas, como esos aúnes. Ahora el adverbio, sinónimo de todavía, es sustantivado, o esas vísperas que nunca van a concluir. La Venus manca, como el arte modernista, promete imposible, pues carente de brazos no puede lacear más que inminencias, pero no sucedidos, o lacear paréntesis, es decir, vacíos, nada. De hecho, careciendo de brazos, ni siquiera puede lacear. Un paréntesis. Con esta segunda estrofa, el poema parece mantener una crítica relación intertextual con el poema Yo persigo una forma, de Rubén Darío, que hace de la Venus de Milo la prueba visible de una perfección que no es de este mundo. Se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus de Milo. Volvemos a Trilce 36. Advertidos de los errores y de las falsas promesas, en la tercera estrofa Vallejo nos conmina a rechazar esa engañosa y tranquilizante armonía y a participar activamente en la lucha por la vida, rebajada a su darwiniana dimensión materialista y evolutiva de animales en celo. Aludo a ese adjetivo, torionda, que se dice de las vacas cuando están en celo. Rehusad y vosotros a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía. Rehusad la simetría, buen seguro. Intervenid en el conflicto de puntas que se disputan en la más torionda de las justas, el salto por el ojo de la aguja. Vallejo es consciente de lo difícil que resulta asumir su admonición, hasta el punto de que él mismo reconoce la dificultad de romper con la vieja visión de las cosas. Hasta tal punto están grabadas las falsas ideas en nuestra cabeza. Por eso siente que el meñique le sobra, porque sin él serían pares los dedos de la mano. Y por eso le da rabia que las cosas sean así y no como le gustaría que fuesen. Pero no hay como salir de él sino haciendo la cuenta de que hoy es jueves. Es decir, solo tomando conciencia de la vida diaria se puede evitar el encubrimiento de sus conflictos y contradicciones. La última estrofa consta de un solo verso, escindido en dos, de manera que quedan destacadas las palabras impar, potente y orfandad. Ceded al nuevo impar, potente de orfandad. Contrariamente a lo que suele ser habitual en Trilce, donde los poemas no concluyen nada o contradicen lo dicho, en este Vallejo termina de manera rotunda y coherente el discurso. Hay que asumir el nuevo estado de cosas, la inarmonía del mundo y la soledad del hombre. La conclusión resulta aquí inevitable, porque asumir la mayoría de edad del hombre y la libertad que ello conlleva es el principio, y principio de realidad, del proyecto de Trilce.
Vallejo marca distancias con la poesía esteticista y su fe radical en el lenguaje, un lenguaje supuestamente capacitado para nombrar la realidad. Samain diría: el aire es quieto y de una contenida tristeza. Vallejo dice hoy: la muerte está soldando cada lindero a cada hebra de cabello perdido desde la veta de un frontal donde hay algas toronjiles que cantan divinos almácigos en guardia y versos antisépticos sin dueños. Es Trilce 55. El poema del francés Albert Samain, El otoño, trata de la muerte como de un beatífico regreso a la naturaleza, no exento de dulzura y belleza. Mientras que la palabra de Vallejo se espanta y huye despavorida hacia la prosa en unos versos sin dueño, en los que no se entiende otra cosa que no sea el miedo y el dolor en la sala de un hospital. El mundo asimétrico y sin armonía toma forma en el lenguaje disonante de Trilce. La visión idealista del modernismo y su ingenua confianza en un lenguaje que designa es reemplazada por una mirada doliente, aunque inmisericorde, y por un lenguaje que supone, que ensaya, que finge y que a menudo siente que fracasa, como en Trilce 32. Aire, aire, hielo, si al menos el calor, mejor no digo nada. Y hasta la misma pluma con que escribo por último se troncha. O quizás como en Trilce 76. De la noche a la mañana voy, sacando lengua a las más mudas X. Vallejo pugna por encontrar un lenguaje de la verdad, una nueva expresión para asomarse al abismo. Esta angustiada preocupación explica las audacias de Trilce, el desesperado esfuerzo por nombrar lo innombrable, la perplejidad ansiosa ante el imposible de expresar de manera adecuada lo esencial, que siempre se escapa. Sin duda existen cosas que no se han dicho, ni se dirán nunca, o existen cosas totalmente mudas, inexpresivas e inexpresables. Existen cosas cuya expresión reside en todas las demás cosas, en el universo entero, y ellas están indicadas a tal punto por las otras que se han quedado mudas por sí mismas. Quien así dice es el narrador de un sugerente relato, incluido en Contra el secreto profesional, y que tal vez nos ayude a comprender mejor el problema al que se enfrentaba Vallejo en Trilce. Se trata de magistral demostración de salud pública. Aquí el narrador cuenta cómo se vio obligado a construir un curioso vocabulario políglota en su intento de relatar cuanto sintió en el Hotel Negresco de Niza, dada la ineficacia de las formas literarias ensayadas y el fracaso de los medios plásticos y musicales. En realidad, esta caprichosa jerga, integrada por 77 palabras, curiosa significativamente como los 77 poemas de Trilce, 77 palabras de 8 idiomas, que constituyen el sueño de un lenguaje ajeno a las leyes y finalidades que asigna la lingüística. El procedimiento parece contener, desmembrado entre las 77 voces, el nombre verdadero de la emoción que embargara al narrador durante su estancia en el hotel. Este nombre salta por encima de las dos leyes fundamentales de la palabra humana, la del vínculo codificado entre el significante y el significado, pues solo se puede oír, cito, cuando los vocablos formaban frases y no cada una por separado, y la de la linealidad de los significantes, pues solo parece manifestarse, cito, cuando oí hablar a un grupo de personas a la vez. De esta forma Vallejo quiere apuntar su desesperación de escritor, al constatar las limitaciones esenciales de la escritura respecto a la vida, la condición sucesiva del lenguaje frente a la simultaneidad de la experiencia y su inevitable carácter representativo. Sin embargo, el hecho de que el narrador pueda finalmente dar forma literaria a su verdadero recuerdo del Hotel Negresco mediante esta inaudita lista de voces extranjeras
significa, según Kate McDuffie, que los materiales léxicos necesarios para la justa expresión existen, siempre que el hombre sepa encontrarlos, la tarea poética por definición. Aunque también es posible que esta optimista interpretación sea maliciosamente inducida por Vallejo al exhibir el vocabulario, cuando en verdad el narrador no manifiesta una plena confianza en haber alcanzado su propósito. Esta caprichosa jerga políglota me da la impresión de expresar aproximadamente mi emoción de los Alpes marítimos. Me da la impresión y aproximadamente. De cualquier modo, resulta indiscutible que el lector, ese vosotros al que el narrador ofrece su parábola glosario, en última instancia desconoce lo acaecido en la costa de Niza y la emoción despertada en el narrador. El relato tiene mucho de humorada. Es bastante probable que Vallejo se estuviese riendo del desconcierto y de las burlas que provocó Trilce con su lenguaje extranjero. En su aparición, Luis Alberto Sánchez se preguntó si se trataba de una broma del poeta o de una cosa tremenda que escapaba a su comprensión. Santos Chocano se burló del poeta sin poemas y Alberto Ureta se mofó del loco provinciano que escribía extravagancias con la deliberada intención de no ser entendido. Pero más allá del humor, es indudable que el relato plantea las hondas preocupaciones de Vallejo frente a los límites de la expresión, que no solo tienen que ver con su incapacidad para nombrar cosas, sensaciones, emociones, estados, sino también para condicionar la reflexión. Vallejo comprende que no es, pues, solo una cuestión de la insuficiencia del lenguaje, es también cuestión de la dictadura del lenguaje, que impone una determinada manera de ver la realidad. Vallejo se rebela contra esta jaula del lenguaje y del pensamiento, del que aquel es instrumento, rehén y carcelero. Y si el mundo además se muestra levantado sobre falsos hitos, se impone rehacer el lenguaje y denunciar los vínculos frágiles y oscuros entre el lenguaje y el pensamiento, ya que no se puede renunciar a las palabras, como declaró a César González Ruano en su visita a Madrid en 1931. Es esta sensación de bloqueo la que lo hace estallar en el alarido de Trilce. Quiero perderme por falta de caminos. Odio las calles y los senderos que no permiten perderse. Salgo a la calle y hay calle. Me echo a pensar y hay siempre pensamiento. Esto es desesperante, escribirá en Contra el secreto profesional. Es esta sensación carcelaria, elevada a metáfora de la existencia tras su prisión en Trujillo, la que lo empuja a dar el salto al vacío, a darse lo más libre posible, como explicó en su conocida carta ante Noro Rego, reproducida por Mariátegui en el último de los ensayos de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. El libro, Trilce, ha nacido en el mayor vacío. Soy responsable de él. Asumo toda la responsabilidad de su estética. Hoy, y más que nunca quizás, siento gravitar sobre mí una hasta ahora desconocida obligación sacratísima de hombre y artista, la de ser libre. Si no he de ser libre hoy, no lo seré jamás. Siento que gana el arco de mi frente su más imperativa fuerza de heroicidad. Me doy en la forma más libre que puedo, y esta es mi mayor cosecha artística. Dios sabe hasta dónde es cierta y verdadera mi libertad. Dios sabe cuánto he sufrido para que el ritmo no traspasara esa libertad y cayera el libertinaje. Dios sabe hasta qué bordes espeluznantes me he asomado, colmado de miedo, temeroso de que todo se vaya a morir a fondo para que mi pobre ánima viva. Vallejo era sumamente consciente del riesgo que asumía. Trilce nacía, potente de orfandad, en el mayor vacío, en un esfuerzo heroico, dada la ineficacia y perversión de la palabra, para pensar y comprender una realidad desconocida y oculta tras una maraña de arraigadas y falsas creencias. Algo así como si el látigo con que nos azotan fuese el único instrumento que nos permitiese descolgarnos por la ventana de la celda. Y Vallejo sabe y no sabe, como aquel todos de Espergesia. Tiene dudas de si ha alcanzado la libertad buscada o de si ha caído en el libertinaje,
en el exceso, y su libro es, como el lienzo de Frauenhofer en una obra maestra desconocida de Balzac, un despropósito, o como ese conjunto de voces internacionales en magistral demostración de salud pública, puro ruido sin sentido. En la carta a Orrego, el poeta menciona el ritmo como la dimensión, la categoría que no debía ser traspasada para caer en el silencio. Y en magistral demostración, el propósito es expresar la emoción. Ni en un texto ni en el otro se alude a ideas o significados. Esta ausencia es justificada por Vallejo en un texto posterior, perteneciente al arte y la revolución. Me refiero a Electrones de la obra de arte. Lo que importa principalmente en un poema, dice Vallejo, es el tono con que se dice una cosa y secundariamente lo que se dice. Lo que se dice es, en efecto, susceptible de pasar a otro idioma, pero el tono con que eso se dice, no. El tono queda inamovible en las palabras del idioma original en que fue concebido y creado. Y más adelante, son traducibles solamente los poetas que trabajan con ideas en vez de trabajar con palabras y que ponen en un poema la letra o texto de la vida en vez de buscar el tono o ritmo cardíaco de la vida. El poema debe, pues, ser concebido y trabajado con simples palabras sueltas, allegadas y ordenadas artísticamente, según los movimientos emotivos del poeta. Creo que esta condensada poética ayuda a entender algunos aspectos de la naturaleza de Trilce, también de la poesía posterior a Trilce. El ritmo, orden y proporción entre los elementos, el tono, inflexión y modo particular de decir según la intención o el estado de ánimo, y la misma emoción se combinan como estrategia para eludir las trampas del idioma y las ideas ya fijadas con esas mismas trampas del idioma. Estrategia para pensar lo más libremente posible, porque Vallejo en ningún momento renuncia a comprender, en ningún momento se resigna a la gnosis. Como apunta Ferrari, Trilce nace entonces de una voluntad de conocer, que es ante todo una voluntad de conocerse, porque el yo, hecho a imagen y semejanza de Dios, como veíamos en el desenlace de Cera, desaparece con él. Examinado de forma repetida y contradictoria en Trilce y en la primera sección de escalas titulada Cuneiformes, este yo, en lugar de aportar continuidad a la existencia, se manifiesta inestable, cambiante, fragmentario, como si fuese una simple instancia sustituible del discurso. En esta disolución del yo, como algo establecido, el escritor no se queda en la razón, en el espíritu, sino que penetra hasta lo material, hasta lo meramente biológico que se revela en la irrefrenada caída de la conciencia. El análisis del hombre conduce hacia abajo hasta los animales. La exaltación romántica del yo, restituido a su orden natural, ya no es posible. Ya no es el hombre cartesiano, todo razón, que niega su corporeidad, cualquier vínculo con los animales. Destituido del lugar central que creía ocupar en el universo, pero víctima todavía de su ilimitada presunción, el sujeto se indigna, hace afirmaciones, establece juicios que carecen de autoridad. Su propio cuerpo y la realidad circundante se encargan de recordarle su modesto papel en el ciclo de la vida, la negación de cualquier excepcionalidad. Este carácter indagante respecto al yo explica la naturaleza de una poesía que quiere interceptar el pensamiento en su origen, seguirlo en sus arranques, en sus giros, en sus extravíos, en sus interrupciones. Con razón, Jurkiewicz interpreta Trilce como una especie de taquigrafía mental, donde todo se agolpa simultáneamente, donde se interfieren e interpenetran distintos discursos, y podríamos añadir distintas conciencias. Cuatro conciencias. Cuatro conciencias simultáneas enrédanse en la mía.
Si vierais cómo ese movimiento apenas cabe ahora en mi conciencia, es aplastante. Dentro de una bóveda pueden muy bien adosarse ya internas o ya externas, segundas bóvedas, mas nunca cuartas. Mejor dicho, sí, mas siempre y a lo sumo, cual segundas. No puedo concebirlo, es aplastante. Vosotros mismos, a quienes inicio en la noción de estas 4 conciencias simultáneas, enredadas en una sola, apenas os tenéis de pie ante mi cuadrúpedo intensivo. Y yo que le entrevisto, estoy seguro. El poeta tiende a romper los moldes establecidos. Elabora una poesía que transcribe del modo más inmediato y directo posible el movimiento contradictorio y oscuro del pensamiento. Vallejo evita toda descripción, limitándose a notar sensaciones, recuerdos, sentimientos que afloran para desaparecer o fundirse con otros, sin que el vínculo entre ellos nunca sea claro. Vallejo suprime las transiciones, pervierte el uso de los conectores, atropella alguna vez, pocas, la sintaxis, acumula voces inventadas, multiplica los neologismos, los arcaísmos, los tecnicismos. El poema no progresa como un discurso que tendiera a resolverse en una conclusión. Las partes se contradicen y el final del poema acentúa, en lugar de resolverlas, todas las contradicciones. De ahí la impresión de incoherencia, de desorganización que dejan al lector muchos poemas de Trilce. Y sin embargo, esta es una poesía elaborada y en modo alguno un balbuceo incoherente. Es notable que en la entrevista concedida a González Ruano, Vallejo señalara: la precisión me interesa hasta la obsesión. Si usted me preguntara cuál es mi mayor aspiración en estos momentos, no podría decirle más que esto: la eliminación de toda palabra de existencia accesoria. Y más reveladora me parece aún esta declaración de contra el secreto profesional. Todos corren de su pensamiento. El que baja una escalera, marcha en un tren, pasa por la calle, etc. Lo que hace es correr de su pensamiento. Vallejo, por el contrario, siente la obligación de no huir de su pensamiento, sino de seguirlo, de acosarlo con la tenacidad de un sabueso, por más doloroso que pueda resultar. En este hacer, el hermetismo no supone ideas, pero sí significa rupturas y revisiones que funcionan a un nivel de conocimiento. La coherencia se da en un proceso poético y no en la enumeración de los temas, en un continuo develamiento resultado de cuestionar la visión de mundo implícita en la experiencia. Cada poema tiene un núcleo de sentido que garantiza su unidad y su estructura. Y esta imagen de proceso permite asegurar que Trilce no es un callejón sin salida, es también un tránsito, una apertura. Pero los llamados poemas póstumos quedan para otro día. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Gracias a vosotros. Una maravilla. Creo que hablo en nombre de todos. Si te digo que, además de un texto precioso y unas reflexiones preciosas, creo que todos nos hemos vuelto a requete enamorar de Vallejo por enésima vez. Y yo estoy muy contenta, además de por todo eso, porque me he dado cuenta de que, como yo os cuento a Vallejo, encaja muy bien con lo que alguien que sabe tanto de Vallejo nos ha podido contar. Por supuesto, abrimos turno de palabras. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación, por favor, profesor José Carlos Rovira. Bueno, como siempre, enhorabuena por una razón además. No sé si se han dado cuenta, pero la conferencia está escrita a lápiz, como siempre, y significa que no vamos a oír lo que hemos oído hace, en este caso, muchos años. 30 y tantos años llevo oyendo a este profesor y siempre nos sorprende con
con una visión que en todo caso está pensada para esa conferencia. No es de esos profesores que van con el ordenador cambiando párrafos de orden para repetirnos lo mismo. Es todo lo contrario. Quiero decir que enhorabuena. Te iba a preguntar por algo muy sabido, pero además su conferencia nos lo demuestra. Lo que Mario Benedetti decía, Vallejo y Neruda, dos modos de influir, que era aquella idea de que Vallejo libera, mientras que Neruda atrapa y no te deja salir de su lenguaje o de su expresión, y sin embargo Vallejo libera. Pero en vez de preguntarte eso, que si quieres luego me hablas sobre eso, te digo que nos leas Piedra Negra sobre Piedra Blanca, porque es uno de los poemas que yo pongo entre los 10 de la lengua, los 10 poemas de la lengua española. Uno de ellos es ese. Entre 10 autores diferentes, uno de ellos, por supuesto, es el que te pido que leas. Y así se emocionan. Vale. Muchas gracias por tus palabras, José Carlos. Viniendo de un amigo no merecen ningún crédito. Pero muchas gracias. Voy a ver si lo encuentro, ¿sí? Bueno, creo que es Contra el secreto profesional o en el arte y la revolución. Vallejo habla, hace un esquema de un libro que proyectaba escribir, ¿no? Está ahí el índice más o menos detalladito. Y cuando se ocupa de la vanguardia, incluye a Neruda y a él mismo como los dos únicos integrantes de un movimiento que él llamó verdadismo. Entonces no sé si uno atrapa y el otro libera, pero Vallejo pensaba que estaban en el mismo hueco, ¿no? Entonces, no sé. Aquí. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso, estos versos los húmeros me he puesto, a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban, todo sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Una pasada, ¿no? ¿Alguna petición más? Nos hemos quedado... ¿Alguien quiere intervenir, preguntar, pedir algo? Es el problema, ¿no? Vallejo, ¿Cómo? Que Vallejo siempre deja sin palabras. Sí, nos deja conmovidos. Sí, Beatriz, allí. Buenos días, muchísimas gracias por tan espléndida conferencia. Yo quería señalar algo que está pensado pero no dicho, pero que es muy importante. Vallejo muere con 45 años prácticamente, porque el 38 ya él no hace nada. ¿Qué hubiese hecho? Y esto se une a la idea que a mí me produce Vallejo, que es que él culmina y concluye con un monumento, con un movimiento, con una escuela, con un estilo en cada libro suyo. A pesar de que se solapan los libros, pero él va concluyendo. Por ejemplo, España Marta de Misticalis hereda la poesía que está haciendo Lorca, con la otra etapa, con el llanto, el poeta en Nueva York. Y sin embargo, España, aparte de Misticalis, es rotundo en esa misma línea. La fuente es esa. Vallejo siempre trabaja sobre fuentes, porque el surrealismo es un movimiento vanguardista que no, para Vallejo no tiene importancia, para él tiene el expresionismo.
y Trilce concluye con ese movimiento. Esa es mi reflexión sobre Vallejo. Y por supuesto, darle la enhorabuena por mi parte. Muy amable, muchas gracias. Sí, la verdad es que es una pregunta que nos hace pensar que hubiese podido seguir haciendo Vallejo, ¿no? Porque cada libro significaba un salto, ¿no? Entonces, después de la angustia de Trilce, que es un libro muy hermético, yo creo que precisamente por la angustia que lo embarga, se nota una cierta liberación en lo que se ha dado a llamar luego los poemas humanos, ¿no? Una mayor claridad, creo yo también, una mayor claridad sobre su propio quehacer literario. Entonces, hubiese sido maravilloso poder seguir leyéndolo, a ver qué hubiese resultado después de esos poemas humanos, de España, aparta de mí este cáliz. Porque lo extraordinario de Vallejo es que une dos cualidades que no sé si resultan incompatibles, pero desde luego muy extrañas en una misma persona, ¿no? Y es la extraordinaria sensibilidad y la profunda inteligencia, sin que la segunda amagase en ningún momento a la primera, sino al contrario. Entonces, esa sensibilidad y esa inteligencia deslumbrante prometían una obra maravillosa que por desgracia quedó cortada, ¿no? Pero hubiese sido extraordinario ver hacia dónde hubiese derivado su producción. No sé si hubiese pasado, digamos, a una fase donde la escritura fuese menos hermética, cosa que pasó con muchos de los autores de vanguardia, pero Vallejo era tan especial que es difícil suponer hacia dónde hubiese derivado su obra, ¿no? Pero por desgracia no pudo ser. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? ¿Por allí? Por favor. Bueno, no sé, siempre que leo a Vallejo, o sí, que recurro un poco a Trilce, a mí me resulta que hay un ejercicio esquemático de una búsqueda de la divinidad. Me resulta como una especie de judería, más o menos como lo que intenta Borges hacer en su Golem, ¿no? O lo que intentan varios. No sé si para ti esta búsqueda de lo lingüístico, finalmente, de esa huella identitaria de lo que nos marca como seres humanos o quizá como existencias, es en donde realmente se gesta la poesía de Vallejo, o es lo que él realmente intenta buscar, a esa totalidad, a esa divinidad primera y última, ¿no? No sé cómo tú ves eso. Perdona, es que no sé si te oí con claridad. La pregunta es si Vallejo en Trilce, perdona. Sí, en Trilce se hace un ejercicio de búsqueda como lo hacían en la judería, este ejercicio del golem, de esta creación lingüística, ¿no? Que tiene que ver, y hay todas estas formas y esta búsqueda de la divinidad a través de lo lingüístico, del lenguaje, como espacio y habitáculo, digamos, de toda existencia. No sé, yo lo que leo en Vallejo es una conmoción tremenda por el descubrimiento de que Dios ha muerto.
por este fenómeno de la secularización, ¿no? Yo siempre fantaseo con esta idea, ¿no? Que es como si de repente una mañana te despertases y te levantaras en un mundo que no estaba por la noche. Y ese es el mundo de la secularización. Vallejo habla de un desierto, es el mundo en el que ha desaparecido Dios. Entonces, los problemas del lenguaje están vinculados también con esa historia, porque Vallejo lo primero que descubre es que el lenguaje no sirve, literalmente no sirve para nombrar el mundo. Él de repente empieza a desconfiar de todo, es una actitud escéptica y es una situación muy angustiante. No es, creo, la búsqueda de una alternativa a Dios, no se trata de encontrar, creo, un nuevo ser con mayúsculas o un ser simplemente inmanente. Yo creo que Vallejo, pues, desciende hasta lo más cotidiano. Es un esfuerzo por comprender absolutamente todo. Y el problema es que, según él, no entiende. Yo no sé. Esa es la cuestión. Entonces, no sabe, pero quiere conocer. Y luego tiene unos instrumentos que parece que no son los más idóneos para comprender la realidad. Y están los mitos viejos, están las ideas preconcebidas. Es un auténtico atolladero. Entonces, es una heroicidad que en esa situación tan abismal, al pie de un precipicio, consiguiese escribir un libro como Trilce. Lo más lógico habría sido el silencio, el no poder decir nada, y sin embargo él, en esa situación tan tremenda, es capaz de escribir un libro como Trilce, y escribir también escalas merografiadas que se mueven en la misma línea. Lo más lógico ante ese espanto hubiese sido, pues, quedarse bloqueado y no poder escribir. Lo extraordinario es que él, en una situación como esa, tan límite, consiguiese escribir y hacerlo de la forma en que lo hizo. Entonces se vuelve quizá como ese nihilismo activo al que apelaba Nietzsche, ¿no? Claro. Trilce es un libro nihilista, en ese sentido, en el sentido doble del nihilismo. Es nihilismo psicológico, porque él está abatido realmente, está en una situación de profunda angustia, no tiene nada a lo que asirse, pero es sobre todo un nihilismo filosófico, en el sentido de destrucción de mitos, de creencias. Es un proceso de desmitificación. Y el primero de los mitos que destruye, porque cuando él escribe Trilce, yo creo que ya ha asumido la conclusión que se imponía en los heraldos, que es la muerte de Dios. Trilce es, bueno, y ahora esta es una nueva realidad. Entonces, Dios no existe, ¿qué es lo que hay? Pero Dios no existe, pero el hombre, tal como había sido concebido a imagen y semejanza de Dios, tampoco. Se ha producido una suerte de desmiraculización del mundo y al mismo tiempo una disminución del mundo, y hay que volver a pensarlo todo. Y él está en ese empeño. No sé. Como dice Vallejo, yo no sé. ¿Alguna persona más quiere intervenir, preguntar, comentar? Un poco respondiendo a este problema del nihilismo, de que Dios ha muerto. Vallejo es muy humano, muy sensible, como ya ha dicho usted.
Vallejo no mata a Dios. Vallejo habla incluso de un día que estuvo enfermo. Habla de como si fuese la ira de Dios. Pero hay que tener en cuenta que Vallejo es mestizo. Vallejo es descendiente de 2 sacerdotes españoles. Es andino. Vallejo, yo me aventuro a decir que hasta el final él tiene una ruptura interna entre el mundo que vive, las utopías andinas, ese espiritismo que hay dentro de la filosofía andina, pero una filosofía común que el campesino siente. Entonces, si, así se entiende más todas esas incoherencias de, por ejemplo, obispos bolcheviques, ya en sus últimos poemas, obispos bolcheviques. Él siempre tiene esa religiosidad, no una creencia, sino una religiosidad, un religarse al espíritu. Y disculpe. No, por favor, gracias. No, Rafael Gutiérrez Girardot, al que no he mencionado en mi intervención, pero cuyas palabras e ideas están ahí muy presentes, apuntaba que Vallejo entendió la realidad histórica a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, la presencia de la religión está ahí. Otra cuestión es que Vallejo dejase de creer y demás, pero él entendió el mundo a través de la Biblia, de los Evangelios, y esas imágenes le ayudaron a entender y a no entender la realidad y a intentar hablar de la realidad con ese idioma que de alguna forma había quedado ya superado. Pero sí, él siempre, las imágenes y las ideas religiosas están siempre presentes en su obra. Sí, claro, hasta en los títulos. Aparta de mí este cáliz, ¿no? Ya más explícito no puede ser. ¿El doctor Rollo? Precisamente España, aparte de este cáliz, que no fue el título del libro, pero esa construcción que esperamos que con Poemas Humanos nos cuentes otro día, porque me ha parecido que lo quieres hacer y lo harás, seguro. Bueno, precisamente comentaba otra cosa. En ese libro impresionante, que son los Poemas Humanos, y esa parte que se llamó luego España, aparte de mí este cáliz, hay poemas tan excepcionales. Yo la única vez que me he acercado, un par de veces a Vallejo, me he acercado con miedo a Vallejo, con miedo a su poesía, pero me sorprendió lo que has dicho de el ritmo, por ejemplo, la conciencia del verso que él tiene y que crea, por ejemplo, situaciones tan increíbles, y por eso suena como suena, que el himno a los voluntarios de la República esté basado en la parte primera entera en una base endecasílaba, que Vallejo controla, y eso es un poema libre, voluntario de España, miliciano de huesos fidedignos, cuando marcha a morir tu corazón, cuando marcha a matar con su agonía mundial, no sé verdadera, no lo recito entero, luego lo recitas tú si quieres. No. Bueno, ese poema está basado en una construcción libre, pero con la base versal de endecasílabos, con lo cual está sosteniendo el poema y haciendo que suene formidable. Bueno, eso. No te he preguntado nada, lo siento. Muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna intervención más? ¿Pregunta más? ¿Recitación? ¿No? Bueno, pues de nuevo te doy las gracias. De nuevo le doy las gracias al profesor López Alfonso por esta magnífica sesión que creo que todos hemos disfrutado. Así que pido para él un segundo aplauso.